Bueno, continuando con el video anterior, nos quedamos, bueno, ya configuramos como tal el replica set, ya tenemos una primaria, tenemos uno secundario y tenemos un árbitro. El paso seguido que voy a hacer es configurar, creo que este priority, y quiero que vean cómo funciona como tal esto. Entonces, cuando yo quiera configurar, por ejemplo, los votos, la prioridad, si es oculto o no, lo primero que hago para saber cómo está como tal la configuración es un rs status. Bueno, status nos muestra unos parámetros un poquito distintos al rs-config. Entonces, por ejemplo, este me indica unos datos interesantes, por ejemplo, el estado en el que se encuentra, si es primaria, cuánto tiempo lleva arriba, la fecha en que se creó, eso así, la posición, el nombre del host como tal, igual, y el rs-config nos da unos parámetros, unos datos un poquito más no tan detallados, que son básicamente configuraciones para el replica set importantes. Unas propiedades como son el host, si es oculto o no, si es árbitro o no. Este no me indica, como lo mostramos en el res status, si es principal, si es secundaria, si es árbitro. No me muestra el estado de salud, no me muestra el uptime. Digamos, son dos comandos que tienen esas dos caracterizaciones. Entonces, para poder cambiar, por ejemplo, estos parámetros relacionados, por ejemplo, los votos, la prioridad, entonces quiero cambiarle, por ejemplo, la prioridad, que es lo que voy a hacer en este momento, al miembro número 1, que está en la posición 0 del arreglo. Entonces, para eso, lo que hago es llegar acá. Por eso les decía que era muy importante saber en qué posición iban a quedar dentro del arreglo. Entonces, ¿qué hago? Le digo, todo lo que esté dentro de lo que me retorne este parámetro rs.conf, páselo a la variable cfg. Esa variable pues ya obviamente me trae todo este conjunto de parámetros, y a esos parámetros para ese miembro, para el miembro 0, ¿sí?, del arreglo, póngamele priority 2. Y una vez tenga como tal ese objeto cargado con ese priority 2, le digo reconfigúreme con esos valores. Es muy sencillo, yo lo puedo hacer en un editor aparte, y después simplemente lo que yo hago acá es llegar y pegar. Él automáticamente me reconoce línea por línea. Listo. Entonces, bueno, importante, solo tengo que hacer todo este tipo de configuraciones, tengo que hacerlas desde la principal. Si se dan cuenta, lo traté de hacer desde el árbitro y automáticamente me dice que solamente la primaria, solo puedo correr esto dentro de la primaria, que es el estado, este es un árbitro y no lo puedo hacer. Entonces vamos a hacerlo, voy a salir dentro de la primaria, pego, listo. Vuelvo a mirar, voy a volver a mirar si tomó la configuración. Voy al miembro 0, la posición 0, y si nos damos cuenta ya automáticamente me actualizó esta configuración. Y eso lo podemos hacer para cualquiera de esas propiedades de cada uno de los miembros
ese replica set. Listo, eso sería acá, digamos, para explicarles cómo hago para cambiar esas configuraciones. Ahora, ¿cómo hago para insertar datos? Entonces, simple. Primero que voy a hacer es un show DBS. Ya tengo una base de datos que se llama base local. O si yo quiero crear una nueva base, simplemente lo que hago es use base 1. Listo. Entonces me dice que ya automáticamente me cambia la base de datos 1 si no existía, la creó. Use base 1. Y ahora lo que voy a decirle es lo siguiente. Como tengo base 1, que es la base de datos que acá hay en la colección, voy a decirle que voy a insertar un valor. Listo. Entonces, si me doy cuenta, vamos a mirar. Use show DBS. Automáticamente cuando yo le digo use el nombre de la base y después le inserto un dato, él automáticamente me genera esa colección. Entonces, él acá ya me generó base de datos 1 y dentro de base de datos 1, como le dije, agrégueme a base de datos 1 a la insérteme este dato db dentro de la base de datos colección 1. Digamos, eso es lo que tiene Mongo, de que si la colección no existe, la crea automáticamente. Si se dan cuenta, yo en ningún momento le dije create database, que es lo que pasa en las bases de datos relacionales, o create table. No, yo solamente le digo use y le inserto el dato. Cuando le digo use, me estoy parando sobre esa base de datos, le estoy diciendo úsela. Y cuando le digo úsela, en el momento que yo le digo insert, él ya me está automáticamente ya por defecto dice sobre esta base de datos voy a agregar datos a una colección. En este caso esa colección es base 1, que tiene el mismo nombre. Si yo le digo show collections, él me dice base 1. Y para agregar más colecciones, yo simplemente lo que hago es pararme sobre la base de datos que ya seleccioné. Simplemente le digo db.collect. O sea, después de db punto va el nombre de la colección. Igual, si la colección no existe, él crea una colección. Entonces, por ejemplo, nueva. Bueno, antes de esto, show collection. Entonces tengo base 1, que es la colección, una colección. Acá no se llaman tablas, acá se llaman colecciones. Entonces, acá voy a decirle a nueva colección. Nueva colección 3. ¿Sí? Entonces lo voy a agregar el valor. Listo. Si le vuelvo a decir show collections, él ya automáticamente me va a crear la colección y le inserto el dato. Si la colección ya existe, él simplemente lo que va a hacer es ingresarme el nuevo dato. Acá hay algo importante y es que acá no hay el tema de integridad referencial que hay en las bases de datos relacionales. Por cada registro él me genera un ID totalmente independiente y me permite pues duplicar datos. Vamos, esto es una de las cosas que hacen que este tipo de motores sean más ágiles, pero pues obviamente así como hay cosas buenas, pues tiene sus cosas malas y es ese punto. No me acepta la integridad referencial y pues ya tenemos que tener una lógica y un código fuente muy depurado para evitar errores, ¿sí? Porque dependiendo de cómo, si yo cambio por ejemplo en la aplicación el formato JSON o si la estructura que estoy enviando, simplemente lo que hace es insertarme datos. O sea, él me inserta y yo soy el que defino cómo es la estructura desde la aplicación.
¿Cómo hago para consultar datos? Muy sencillo. Igual, me paro sobre la base de datos, use el nombre de la base de datos, y después lo que hago es db, nombre de la colección, y en vez de insert, lo hago es un find. Y él automáticamente lo que hace es listarme todos los datos. En este caso, como lo indicaba en el video anterior, acá son documentos. Acá no le llaman registros, son documentos. Entonces, cada inserción que yo haga me genera un documento. Y ese documento tiene un formato tipo JSON, y por cada documento que yo ingrese, él me genera este ID. Y es totalmente único. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar valor 4, voy a ingresar varias colecciones. Valor 4, valor 5. Si vuelvo y le digo show fin, automáticamente ya me insertó. Entonces, digamos, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las bases de datos relacionales yo manejo una estructura ya definida. Acá en las bases de datos no relacionales yo no tengo una estructura definida, y se los voy a demostrar. Entonces, por ejemplo, le digo clave valor. Entonces, casi como eso es de formato JSON, esa es más o menos la estructura. Entonces, cada objeto tiene un conjunto de propiedades, y la propiedad es clave valor, clave valor. Entonces, y dentro de esa propiedad puede haber otro objeto. Entonces, también es muy bueno porque uno puede armar sus estructuras. Entonces, por ejemplo, clave 2, dos puntos. Acá le puedo decir valor 2. ¿Sí? Y él si se dan cuenta, él no me dijo, no, mire que esa estructura no corresponde. No, mira, simplemente él lo que hizo fue insertar como tal el dato. Entonces, clave 2 es. Listo. ¿Sí? Obviamente, si se dieron cuenta, él no me permitió duplicar el valor del objeto, el valor de la propiedad. Pero sí me permite tener estructuras diferentes en cada uno de los documentos. ¿Sí? Entonces yo puedo armar un documento con X cantidad de propiedades, y esa propiedad por debajo tiene otro objeto súper grande. Entonces, digamos, es muy bueno porque uno puede armar una especie como de clase abstracta ahí, de algo. Pero entonces, digamos, hay que cambiar ese paradigma, que digamos es el error que cometen muchas empresas, y es que cuando hacen las migraciones de bases de datos relacionales a no relacionales, quieren como que llevar ese mismo mundo, y entonces tratan como de llevar esa integridad referencial, y arman varias colecciones, y entonces de la colección 1 le arma una especie de llave para la colección 2, y entonces son dos mundos muy distintos realmente en muchas cosas, y en otras cosas pues tienen ciertas similitudes al final de cuentas. Entonces, eso sería. En caso de que quiera buscar un registro específico, simplemente acá igual find dentro de los dentro de las llaves, le digo que quiero buscar. Entonces el nombre de la clave valor. Entonces acá el objeto es clave, y el valor quiero que me traiga el que diga valor, por ejemplo 4. Entonces él me trae solamente ese. También puedo, por ejemplo, decirle que me cuente. Esas son consultas básicas, 5 registros. Puedo también decirle un limit 3, que me traiga solamente 3, y así. Entonces, digamos, eso hay una serie de consultas que yo puedo realizar, que son muy parecidas a las de SQL Server, pero con su propia sintaxis. Otra cosa que voy a hacer en este laboratorio es, voy a hacer la promoción, voy a promover esta primaria, voy a pasarle como tal, la secundaria la va a promover a primaria. Entonces, eso se tiene que hacer desde la primaria. O sea, yo no puedo hacerlo desde la secundaria, y la secundaria decir, yo quiero ser primaria, no lo puedo hacer. Eso lo tiene que hacer la principal. Entonces, para eso lo que hago es usar el comando step down, rs step down, que yo lo tenía por acá.
Entonces acá con eso me doy cuenta cómo, que va prácticamente qué hace. Entonces rs take down y listo. Y eso sirve, digamos, por ejemplo, si yo quiero realizar un mantenimiento sobre el servidor que tiene la principal. Entonces yo le digo, bueno, ya este servidor quiero dejarlo como secundaria. Lo saco mientras el mantenimiento lo apago, lo bajo el servicio, ¿sí? O simplemente lo dejo replicando de tal manera de que me evite perder como tal la disponibilidad del servicio que esté en ese momento apuntando para los temas de escritura a la principal. Entonces acá con este comando automáticamente él promovió, o sea, él se dio su rol de primaria y ahora es secundaria. Entonces, ¿cuál quedó? La 019 no, porque ese es el árbitro, él sigue siendo árbitro. Quedó la única que tenemos, que es el otro nodo. Entonces el otro nodo ya automáticamente me dice que él es primario. Hay otro tema también chévere, y es por ejemplo, yo quiero insertar. Entonces voy a decir show dbs, vamos a usar el otro comando. Estoy sobre la primaria. Está la primaria, secundaria, listo. Entonces, desde la secundaria voy a hacer una operación de inserción. Entonces, como lo comentaba al inicio, la secundaria solamente tiene opciones de lectura, no tiene opciones de escritura. ¿Sí? Entonces, acá nos indica que él no es la maestra, ¿sí? Y que slay es igual a false. Esto nos toca colocarlo en true. Para esto, simplemente yo cojo este comandito, está acá, opero, listo. Ya automáticamente con eso le dije, oye, mire, yo soy una secundaria y quiero tener opciones de lectura solamente. Entonces ya con eso puedo hacerlo, puedo hacer lectura. Entonces ahora sí le digo show dbs, le digo use base 1, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le digo use base 2? Y le quiero decir que me inserte. Sí, entonces él me permite entrar como tal, pero si nos damos cuenta, él me dice que usted no es maestro. No es la maestra y no me permite realizar como tal escritura sobre la base de datos. ¿Sí? Entonces, use dbs base 1. Listo. Show collections. Show collections. Show dbs use base 1. Show collections. Ahí. Entonces digámosle estaban en base 1, digámosle que quiero encontrar. Listo, no me permite listar las colecciones, pero sí me permite buscar como tal los datos y realizar operaciones de lectura. Y que bueno, acá realmente es que estoy en sin paréntesis. Listo, entonces si nos damos cuenta acá podemos ver las colecciones, podemos listar, puedo ejecutar scripts y todo lo que tenga que ver con consultas, pero no me permite como tal realizar escritura. Digamos, esto es importante porque, pues como nos decía inicialmente, el concepto nos permite
agilizar el tema de cargas de trabajo, ¿sí? O sea, no todas las operaciones de lectura la tiene que hacer el servidor principal, se le pueden pasar al servidor secundario. Si tengo más de un nodo secundario, pues podemos equilibrar esas cargas. Y las transacciones y las operaciones de consulta son muchas, pues puedo tener varios servidores como tal realizando esas operaciones de lectura. Entonces, esas son cosas muy importantes. Importante también tener en cuenta que la estructura se maneja directamente desde la aplicación. MongoDB simplemente lo que hace es insertar documentos independientemente de cómo usted los envíe, obviamente bajo el formato establecido. Si yo, por ejemplo, vamos a ingresar a la primaria, entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar algo que no esté con el formato indebido, a ver, si él automáticamente me va a decir que hay un error, ¿sí? Tiene que llevar como tal la sintaxis correspondiente. Es muy importante. O sea, a pesar de que la estructura la maneja la aplicación, por lo menos el formato correspondiente sí tiene que respetarse. Listo. Otra actividad que quería hacer dentro de este laboratorio es la siguiente. ¿Qué pasa si yo bajo la primaria, digamos en ese esquema? ¿O qué pasa si bajo la secundaria? Entonces hagámoslo primero. Bajo la secundaria, ¿qué pasa si bajo el árbitro? La primaria sigue funcionando, puedo seguir haciendo datos. Entonces, sencillo. Entonces, para esto, voy a bajar la secundaria, que es la 27018. Voy a matar el proceso. Simplemente le hago kill. Y le digo que es 10.9959. Listo. Ya acá no me aparece el puerto 27018. Si yo le digo mongo menos por 27018, ya me va a decir que no tengo conectividad. Si entro a la primaria y hago un rs.status, que me va a retornar este comando. Este comando me va a decir que la primaria está bien, pero que la secundaria no la está alcanzando. ¿Sí? Me retorna un status distinto. Y acá me dice que hay un error de conexión. Pero aún así yo sigo operando normalmente. Si yo bajo el árbitro, igual voy a seguir operando con la primaria. O sea, no hay problema, esa es la principal. Bueno, digamos acá el tema es que si en la secundaria habían aplicaciones pegándole como haciendo consumos directamente a esa secundaria, y sí, pues obviamente tenemos un problema. Aunque normalmente se tiene un replicaset configurado como tal en la cadena de conexión. Él toma como tal todos los miembros y digamos eso lo hace como tal el driver de conexión a la base de datos. Le identifica que si al miembro que le está apuntando no funciona, que el que tiene parametrizado como primario para apuntar, automáticamente apunte al otro miembro. Digamos, eso también es importante saberlo. Bajamos el árbitro. Si nos damos cuenta,
él automáticamente me promovió a secundaria. Y eso normalmente es por el tema que les indicaba anteriormente de la votación. O sea, no tiene a quién indicarle de que él debe seguir manteniendo como tal ese estatus. ¿Qué pasa si yo reinicio? Esto es un laboratorio y pues la idea es hacer pruebas, ¿sí? Para llevarnos una idea de qué puede pasar si. Listo, ahí está corriendo. Y como nos damos cuenta, independientemente si la reinicio o no, él todavía no sabe porque pues o sea, necesita por lo menos de otro voto, otro par de votos para que le indiquen de que él debe tomar ese rol, o sea, otro votico. Entonces, ahora, paso seguido, voy a volver a subir el árbitro. Entonces, vengo acá. Vamos a subir el árbitro. Quiero saber si ya subió. Listo, ya el árbitro subió. Veremos si ya está ahí. Ahí está el árbitro. Y ahora entremos 27. Entonces ahí él hizo nuevamente la votación. Hay unos parámetros por debajo que le indican a él o sea, en cuántos milisegundos o cuántos segundos tienen que pasar para que inicie nuevamente la votación. Entonces una vez el árbitro subió, reinició la votación y automáticamente promovió nuevamente ese nodo a primario. Vamos a hacer ahora otro ejercicio y es ¿qué pasa si subo solamente la secundaria y la primaria y no tenemos árbitro? Entonces stat menos mtp, vamos a matar nuevamente a primar este árbitro. Listo, ya no está. A ver cuánto se demora. No fueron sino 10 segundos. Pero entonces ahora voy a subir, o sea, el árbitro va a estar abajo. Voy a subir la otra instancia. Listo, entonces ya subió. Él me dice que es secundaria y él me dice que es primaria. Entonces él me dio su botico y pudo identificar de que esta era la primaria. Digamos hasta ahí normal. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué pasaría si yo hago un step down sin que esté el árbitro? Vamos a probar. Esto es un laboratorio. ¿Qué debería pasar? Listo. Entonces acá en teoría usted queda en secundaria y usted queda en primary. Entonces, como les indicaba, el árbitro lo único que me sirve a mí es para su voto. Eso fue lo que hicimos ahorita. Se me cayó la secundaria y automáticamente me dio mi votico. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra vez el step down para ver cómo estamos. Listo. Bueno, si yo trato de hacer un step down desde la secundaria, me dice que eso solo se hace desde la primaria. 18
y mira lo que pasó, que eso era el tema de la votación. 0.17. Mira que acá pasó algo importante. No tengo árbitro, que era lo que yo les explicaba inicialmente. No hay árbitro y en este momento hubo un conflicto, porque cada una de las dos tiene un voto. Entonces no hay un voto decisivo. Entonces, ¿qué pasó acá? Tanto el nodo 1 como el nodo 2 dijo yo quiero ser primaria, después de que hice el stake down y automáticamente el árbitro es el encargado de dar el voto adicional para indicar cuál es el nodo distinto al que hizo el stake down de ser nodo principal. Como no hay un tercer voto, automáticamente pasó eso, un conflicto y ambas quedaron con el rol de secundarias y esto es realmente esto es un problema y esto pasa mucho. Entonces para eso normalmente se configura el árbitro, para evitar precisamente este tipo de problemas. Mira que después de cierto tiempo volvió nuevamente a tomar como primaria el nodo 1. Pero eso es un error y muchas veces se queda ahí. Sí, mira, acá volví a hacer el ejercicio. Entonces eso, para eso es importante el árbitro. Imagínate yo diciendo hágame un step down y normalmente eso es cuando hay mucha data, eso se demora siempre su tiempito y que se me quede ahí bloqueado, pues sería un problema grandísimo. ¿Sí? Como no encontró, entonces se volvió otra vez. Entonces ahora quiero hacer el último ejercicio y es ¿qué pasa si se me cae la primaria, obviamente teniendo el árbitro, y en ningún momento le digo un stake down? ¿Qué pasaría? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a levantar primero el árbitro. Entonces para eso vengo acá, levanto el árbitro, listo, ahí quedó. 29, ahí está el árbitro. Digo que 17 es la primaria y 18 la secundaria. Entonces ahora acá en ese ejercicio, ¿qué voy a hacer? Se dan cuenta de que cuando no hay árbitro hay un conflicto y si tengo muchísima data él se puede quedar ahí bloqueado fácilmente. Después de cierto tiempo él volvió a ser primaria porque dijo no, pues no hay nada, entonces no hay a quien promoverle el cargo. Ahora voy a bajar la primaria, que es la service, la que está con el puerto 017, service mongodb stop. Listo. Le digo status, ya no está. Si yo miro y le hago nestat, el puerto 27017 no está. Si trato de ingresar me dice que connection file, pero me voy a conectar a la secundaria. Entonces, esto es muy importante. Automáticamente el árbitro me promovió el nodo secundario a primario. Automáticamente. ¿Sí? Si no hubiese tenido ese árbitro, ese nodo secundario sigue siendo nodo secundario. Y es lo que quiero hacer ahorita. Es el último ejercicio. ¿Qué pasaría si yo no tengo el árbitro? Pues fácilmente lo que nos pasaría es que nos toca rehacer el replica set y eso es parte del video 3 que quiero hacer. Entonces, primaria, listo. Vamos a subir nuevamente el nodo 1, status. Esto está abajo, digámosle start, el inicia, listo. Entonces miremos. Como este quedó con promovida primaria, pues ahí se mantiene. Pero después de cierto tiempo, pues el nodo primario era el nodo 1.
Y el árbitro lo que hizo fue automáticamente decirle, usted es el nodo secundario y usted es el nodo primario, y los promovió nuevamente. ¿Sí? Entonces 27017 y ya tomó y vuelven las cosas a la normalidad. Entonces digamos que se cayó el servidor principal, entonces automáticamente se hizo el failover o la conmutación por error que se indicaba como tal en las definiciones iniciales. Pero entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio y es, voy a bajar el árbitro y acá es cuando, y acá digamos, y eso ya son cosas de fuerza mayor, pero que también pasa. ¿Qué pasa si tenía el árbitro abajo? En algunas ocasiones no tenían un árbitro configurado y se me cayó la principal y la secundaria no se promovió. Eso va a ser parte del tercer video, donde voy a explicar cómo hago para reconfigurar el réplica set y recuperar los datos a partir de una instancia secundaria. Si digamos que los datos de la primaria se me perdieron, se dañó el servidor, se eliminaron, alguien metió la mano y los borró. O sea, pueden pasar mil cosas. Entonces, primero que todo voy a bajar el árbitro. Entonces el árbitro me dice que tiene este process ID. Entonces, listo. Ahí está. Entonces, si yo voy al 0.19, el árbitro ya no está. 0.18 sigue siendo secundaria. 0.17 sigue siendo primaria. Entonces, ¿qué pasa? Voy un segundito, vamos a mostrarles que no ha pasado nada. Sigue siendo primaria porque están los dos nodos. Ahí está. Voy a hacer un service MongoDB stop. Entonces eso me va a bajar el servicio que está sobre el 27017. Lo bajé, ¿cierto? Status. Si yo quiero entrar, me dice que connection file. Ahora, ¿qué pasa con el nodo 2? Él, pues como no tiene quien le indique y empezar la votación, ¿sí? Él no puede obviamente hacer un stake down, él no puede hacer nada, ¿sí? Simplemente lo que va a pasar es que él se va a quedar ahí y tenemos un problema porque solamente me va a permitir opciones de lectura, pero no voy a poder escribir. Y pues si tenemos una aplicación que necesita estar escribiendo constantemente, pues automáticamente tenemos un error. Y acá creo que termino este video y empezaría el tercer video, y es qué tengo que hacer cuando pasa esto, ¿sí? Y eso normalmente pasa cuando la empresa decide evitar tener un tercer nodo porque dice, bueno, ¿para qué quiero un servidor adicional? O sea, un servidor que solamente lo tengo para que me haga un voto, pues la verdad no vale la pena, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De que si se me cayó el nodo primario y no tengo un árbitro que me esté diciendo, oye, o sea, haga el failover, ¿sí? La conmutación por error, pues simplemente vamos a perder la operación. Y cuánto tiempo vamos a tardar en restaurarnos depende de la cantidad de datos, depende pues de la agilidad del administrador de base de datos. Dependemos de que si somos de buenas y de pronto nos subió el servidor principal, entonces eso es un error realmente. Y pues de acá es donde va a empezar el tercer video, que es cómo hago yo para recuperarme y recuperar los datos, recuperar el réplica set y volver nuevamente mi operación a la normalidad. Entonces eso sería todo, muchísimas gracias, espero verlos en el tercer video, que estén muy bien.